doctora Ada Lucía Gallegos, doctor Sandy Dorian Isla Alcócer y la graduanda bachiller Revilla Mendoza Julia Teresa. Bueno, en esta reunión, en este momento nos reunimos para un acto de sustentación de la tesis Desempeño docente y rendimiento académico presentado por la bachiller Revilla Mendoza Julia Teresa. Para tal efecto vamos a pedir que la señorita secretaria dé lectura del acta. Sí, gracias, doctor. Voy a proceder a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual número 160 de UPG FE 2021 TR, Lima, 12 de marzo del 2021. Visto el expediente presentado por doña Revilla Mendoza Julia Teresa, egresada del programa de maestría en educación con mención en docencia en el nivel superior, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Desempeño docente y rendimiento académico en asignaturas de investigación en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que presenta doña Revilla Mendoza Julia Teresa para optar el grado académico de magíster en educación con mención en docencia en el nivel superior, el cual estará integrado de la siguiente manera. Doctor Edgar Froilán Damián Núñez, presidente. Doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, asesor de tesis. Doctora Ofelia Carmen Santos Jiménez, jurado informante. Doctora Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo, jurado informante. Y el doctor Sandy Dorian Isla Alcócer, miembro del jurado. Fijar para el martes 16 de marzo del 2021 a horas 9 a.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, muchas gracias. Señorita graduanda, bachiller Revilla Mendoza Julia Teresa, tiene usted 20 minutos para sustentar su tesis. Muchísimas gracias, doctor Froilán. Voy a presentar el PPT para dar inicio a la exposición. En primer lugar, muy buenos días, distinguidos miembros del jurado. Para mí es muy grato en esta oportunidad presentarles la tesis Desempeño docente y rendimiento académico en asignaturas de investigación en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El estudio que se plantea identifica un conjunto de situación problemática, ¿no?, que puedo listar aquí, como es el caso de la Ley Universitaria 3220, que a través de su artículo 48 ya establece que la investigación tiene constituye una función esencial y obligatoria, generando esto una motivación importante en la comunidad científica, debido a que también el docente investigador tiene un rol más protagónico dentro de la universidad. Por lo tanto, esto involucra a un incremento de una producción científica que también es requerida por órganos reguladores. Pero esto también se va ligado directamente al desempeño docente que forma a los estudiantes y que esto va a recaer en el rendimiento académico de las asignaturas de investigación, cómo estaríamos alineados. En ese sentido, todo este conjunto de variables generan esta situación problemática que me permite plantear el siguiente problema. ¿Qué relación existe entre el desempeño de los docentes y el rendimiento académico en asignaturas de investigación en estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Asimismo, a través de este planteamiento del problema, planteo los problemas específicos. A través de todo un proceso que se hizo, la operacionalización de variable para plantear estos problemas, planteando la interrogante, ¿qué relación existe entre la capacidad para gestionar contenidos de los docentes y el rendimiento académico en asignaturas de investigación en estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de San Marcos? En esa misma línea se planteó el problema, ¿qué relación existe entre las capacidades pragmáticas y las capacidades afectivas de los docentes y el rendimiento académico en asignaturas de investigación en estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación? Bajo estas interrogantes, el objetivo que se plantea es
analizar la relación existente entre el desempeño de los docentes y el rendimiento académico en las asignaturas de investigación de los docentes de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos, con los objetivos específicos también relacionados para dar respuesta a los problemas específicos. También identificar esta relación existente entre la capacidad para gestionar contenidos de los docentes y el rendimiento académico, determinar la relación existente entre las capacidades pragmáticas de los docentes y el rendimiento académico, indagar la relación existente entre las capacidades afectivas de los docentes y el rendimiento académico en asignaturas de investigación en estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bajo este escenario de planteamiento de problemas y de los objetivos específicos, las variables que se identifican como variable independientes, desempeño docente, y variable dependiente, rendimiento académico en las asignaturas de investigación. Acá un poquito más el detalle de las variables. Por su naturaleza son atributivas, son características propias de las variables, lo que se recoge, y son, según el método de medición, son cuantitativas. A partir de ello, mostrarles la operacionalización de la variable. La variable desempeño docente está justamente conformada por las subvariables capacidad para gestionar contenidos, capacidades pragmáticas y capacidades afectivas que responden a los objetivos específicos planteados y a los problemas específicos. Cabe señalar que dentro de la capacidad para gestionar contenidos, lo que se busca es identificar el conocimiento tanto teórico en investigación, el manejo de bibliografía especializada, la selección de contenidos teóricos relevantes, si logra sintetizar contenidos teóricos. En las capacidades pragmáticas evalúa pertinentemente el docente, si dinamiza grupos de trabajo, si monitorea el aprendizaje. Perdón, se adelantó. Asimismo, si utiliza estrategias didácticas pertinentes, y en capacidades afectivas, si en realidad el docente muestra una relación empática con sus estudiantes y si practica los valores de la ética que se establece dentro del área de investigación. Esta operacionalización de la variable nos permitió construir 20 ítems, donde lo que se mide es a los estudiantes. Los estudiantes se mide cuál es la percepción que tienen en relación a su desempeño docente en estas asignaturas de investigación. Luego tenemos la operacionalización de la variable rendimiento. En el caso de la variable rendimiento, las subvariables que se trabajan y se desarrollan son el manejo de información, habilidades procedimentales y actitudes hacia la investigación científica. Sí es importante señalar estos aspectos que después vamos a ver un poco los resultados en relación a ellos. En el manejo de información, si los estudiantes realmente conocen estos conceptos relacionados a la investigación científica, en las habilidades procedimentales, cómo se manejan y desenvuelve frente a los problemas de investigación, las secuencias metodológicas, el manejo también de la gestión de la información. Y en actitudes hacia la investigación científica, si reconocen la importancia de la investigación y si demuestra ética en la curación de la información, entendida como la selección de la información que se utiliza. La investigación que se ha realizado, la investigación que se ha realizado es de diseño no experimental, es de tipo correlacional y con un enfoque cuantitativo. Estas son las características del diseño de investigación y también que ha sido ex post facto, ¿no? Luego podemos señalar que la muestra que se ha aplicado estos instrumentos para medir la percepción del desempeño docente, para medir el desempeño docente y el rendimiento académico, se aplicó a 109 estudiantes del curso de seminario de tesis 3 y eran estudiantes del 9º ciclo. Del total de los 109 estudiantes, 5 no registraron los datos en relación a sexo, quedándonos con un porcentaje de respuestas válidas del 43,3% para sexo masculino y 56,7% para el sexo femenino.
Esto es con relación a la variable según la muestra, en relación al sexo, y según la edad, la variable, justamente la distribución de la muestra según la edad, tenemos los siguientes. Aquí tenemos en este caso dos estudiantes que no registraron edad, pero 107 casos válidos del total de 109. En los resultados de la distribución de la muestra según la edad, tenemos algunos datos que puedo ir señalando. Por ejemplo, la máxima edad del grupo fue de 29 años, la mínima edad de 20 años, con una desviación estándar de 1,76, con una moda de 23 y 24, y se ha consignado el valor más bajo, que es 23. Ahora lo visualizaremos en un gráfico más adelante, y con una media de 23,48. Esta es la distribución de la muestra según la edad. En el caso de la presentación de la ficha técnica del instrumento, para evaluar el desempeño docente se ha utilizado una lista de cotejo que justamente permita medir las capacidades para gestionar contenidos, las capacidades pragmáticas, las capacidades afectivas, que conformaban 20 ítems, con una respuesta de tipo, una respuesta cerrada, con una escala de tipo Likert. Cabe señalar, perdón, que esta computadora está un poquito sensible y se avanza la presentación. Cabe señalar que el instrumento ha pasado por todas las pruebas de rigurosidad para validez y confiabilidad, teniendo en cuenta que pasó por una validación de juicio de expertos, ¿no?, de 3 miembros que indicaron que puede ser aplicado, la validación estadística, ¿no?, de esta medición de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, y la prueba de esfericidad de Bartlett, que son pruebas de tendencia en la validez de la respuesta, dando a conocer que tienen una aceptación, puesto que, por ejemplo, el índice aquí es de 0,5 como mínimo, y si tienes por encima de 0,5, entonces puedes decir que es una validez aceptable. Y en el caso de la prueba de esfericidad, también es un medidor de tendencia, que la base tiene que ser menor a 0,05, y aquí la base es bastante menor, por lo tanto la validez es aceptable. En cuanto a la confiabilidad estadística, se aplicó en este caso Cronwash, y a los 20 ítems se identificó que el resultado ahí, el coeficiente era de 0,7, permitiendo justamente que cualquier variabilidad de las preguntas también estaban por encima de 0,7, dándole una conclusión de aceptabilidad. Con respecto a la variable, a la ficha técnica del instrumento del test de rendimiento académico en asignaturas de investigación, habíamos mencionado que las dimensiones a evaluar son manejo de información, habilidades procedimentales, actitudes hacia la investigación, y está conformado de 14 ítems. Es un formato de respuesta cerrada, de opción múltiple, para la validez, y también concluyeron que puede ser aplicado. En caso de la validez estadística, a través también del coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin y de la prueba de esfericidad de Bartlett, también tuvo una validez aceptable, como lo que habían manifestado, estaban por encima de los índices que establecen ambos coeficientes. En el caso de la confiabilidad estadística, también se obtuvo un resultado de 0,8, obteniendo una confiabilidad aceptable. Aquí un poco ya presentar los datos estadísticos descriptivos. Cada una de las variables con sus subvariables, ¿no? Aquí podemos apreciar desempeño docente. En realidad, en esta prueba, que es de 0 a 50 puntos, hubo un puntaje mínimo de 28,3 en promedio y un puntaje máximo en promedio de 46,3. La media es de 36,8 con una desviación estándar. Ya haciendo un análisis interno de las subvariables, podemos observar que en capacidades afectivas hubo un puntaje máximo de 50 puntos, y en lo mínimo está también capacidades afectivas con 22,5, pero tienen una tendencia
¿no? De una media de 37,7, 34,8 y 38 respectivamente, cada una de las subvariables. En el caso de rendimiento en asignaturas de investigación, aquí observamos que en promedio el rendimiento académico en asignaturas de investigación, su puntaje máximo fue 22,1, el puntaje mínimo en promedio fue 8,1, en todo el grupo el promedio fue de 16, y observamos aquí internamente que en el caso de manejo de información tuvieron 0 como puntaje mínimo, máximo puntaje 10, recuerdan que era básicamente para conocer la relación, la información sobre la terminología científica y habilidades procedimentales, el manejo y en el desarrollo metodológico. Y también aquí el puntaje mínimo fue de 0,8 y el máximo de 8,8. En promedio, la desviación estándar en rendimiento académico es de 2,5. Aquí podemos observar la distribución de la variable en desempeño docente. Podemos observar que de 0 a 50 puntos tenemos ahí justamente la media de 36,8, está en este rango, con una desviación estándar de 3,8 a los 109 estudiantes que se les aplicó ese instrumento. En el caso de las asignaturas, el rendimiento académico en asignaturas de investigación, estamos los resultados por debajo de los 25 y con una media de 16 y con una desviación estándar de 2,46. Lo que podemos señalar en el análisis y la interpretación de los datos es lo siguiente. La relación de desempeño docente a sí mismo, claro, es una relación fuerte y siempre sale 1. La relación de rendimiento académico también sale 1. Pero la relación que existe entre desempeño docente y rendimiento académico nos arrojó como resultado de la correlación de Spearman 0,41 con asterisco. El asterisco nos significa que tiene una correlación significativa de 0,5 y en el caso del 0,4 nos estaría significando una relación significativa moderada. Quiere decir que para el coeficiente de Spearman de 0,0 a 0,1 no hay relación. De 0,1 a 0,3 existe una relación leve. Cuando está el rango de 0,3 a 0,5, existe una relación moderada, como es nuestro caso, que tiene 0,441. Y de 0,5 a 1 existe una relación fuerte. Entonces, también podemos observar que el resultado es positivo. Esto nos estaría indicando que es una relación directamente proporcional. Entonces, ante ello, la prueba de hipótesis, ¿no? Una hipótesis general planteada si existe una relación significativa entre el desempeño de los docentes y el rendimiento académico en asignaturas de investigación de los estudiantes de pregrado, y al plantearse la hipótesis nula, la prueba estadística de Spearman nos ha arrojado un valor R igual a 0,41, lo que explicaba, por lo tanto, que se evidenciaría un nivel de significancia que está dentro del margen del valor, y esto implicaría aceptar la hipótesis y podríamos afirmar que tiene un 95% de probabilidad porque tiene una relación significativa moderada, ¿no? Porque está en este rango de 0,3 y de 0,5. Y que además el resultado es el positivo, pues nos indica que tienen una relación también directamente proporcional entre el desempeño docente y el rendimiento académico de las asignaturas de investigación en estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación. Es decir, que la relación aquí es alta, vemos en algunos casos entre las subvariables es de 0,8 y en el caso de rendimiento académico están en este rango, ¿no? 0,46, 0,416, 0,474, 0,487, todas con un nivel de significatividad que nos da esta probabilidad del 95%, porque la correlación significativa es al 0,05. Bueno, en base a todos estos resultados se genera la discusión sobre la información vertida y sobre la información vertida también por otros autores. Los resultados de la presente investigación dan cuenta que existe una relación directamente proporcional significativa, esto lo hemos podido apreciar en base a los resultados de los coeficientes, en el caso de Spearman, entre el desempeño del docente y el rendimiento académico en las asignaturas de investigación.
El estudio de Barriga también determina, al igual que el presente estudio, en algunas características de los docentes explican el cambio en las conductas o el rendimiento de los estudiantes, por lo que apoyará la tesis que sostiene que el desempeño docente está relacionado con el rendimiento en asignaturas como las de investigación, que este es el caso de estudio. En el caso del rol del docente en las prácticas educativas, tiene incidencias directas en el desempeño, tanto cognitivo, procedimental y afectivo. Asimismo, el análisis de los docentes evaluados en cuanto a las áreas de investigación e innovación determinó que una mejor práctica académica y pedagógica está relacionada con el desarrollo de mejores aprendizajes. Asimismo, que existe una relación entre el accionar docente y el rendimiento académico, concretamente en este caso de las asignaturas de investigación. Los resultados del presente estudio, en concordancia con las teorías antes revisadas, confirman que el desempeño docente se relaciona significativamente con los resultados del rendimiento en asignaturas de investigación. Este fenómeno explica que los estudiantes que valoran de forma sobresaliente a sus docentes poseen un mayor rendimiento de investigación científica. En el caso de aquellos que valoran con menor negatividad a sus docentes, son aquellos que no tuvieron tan buenos resultados. Por todo lo mencionado, en realidad lo que queremos decir que es un elemento importante el desempeño docente, generando en el estudiante este estímulo tan importante para el desarrollo de las habilidades científicas. Entonces, está apuntado a tener unas oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el rol del docente tiene un aspecto importantísimo en este proceso y sobre todo en estas exigencias actuales. Continuando con los resultados de la presente investigación, estos dan cuenta que existe una relación directamente proporcional en el desempeño del docente y en el rendimiento académico. Vimos que el resultado era positivo de 0,41. El estudio Barriga también nos explicaba sobre las características de los docentes, ¿no?, que explican el cambio de las conductas en el rendimiento de los estudiantes, lo que estaría apoyando esta tesis que se sostiene que el desempeño docente está relacionado con el rendimiento de las asignaturas de investigación. Además, el rol del docente en las prácticas educativas tiene incidencias directas, lo que habíamos mencionado. Aquí, perdón, me había regresado a la diapositiva. Entre las conclusiones que se brindan en este estudio, en esta investigación, es la primera de ellas, que existe definitivamente una relación entre el desempeño de los docentes y rendimiento académico en asignaturas de investigación en estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación, que existe esta relación en cada uno de los objetivos y problemas específicos planteados, como es el caso de la capacidad para gestionar contenidos de los docentes en el rendimiento académico de la asignatura de investigación, así como que existe esta relación entre las capacidades pragmáticas de los docentes y el rendimiento académico de los estudiantes, y que existe también una relación entre las capacidades afectivas de los docentes y el rendimiento académico en asignaturas de investigación de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación. Dicho todo esto, la recomendación que plantea este estudio es que si actualmente nos encontramos en un escenario que se prioriza el fomento de la investigación, pues, por lo tanto, lo que se busca es que las universidades puedan seguir focalizando todas sus acciones para lograr esta mejora en la educación, por lo que se deben de plantear políticas que fomenten la investigación a todo nivel, porque las exigencias actuales requieren que los docentes investigadores incrementen su producción científica, que obviamente implica la redacción de artículos y la inscripción a revistas indexadas, que se puedan generar patentes, entre otras acciones. Es decir, la universidad debe crear espacios necesarios para promover, incentivar y difundir la investigación científica, ya sea en círculos académicos, en institutos de investigación, semilleros de investigación, desde la propia aula. Es más, la ley universitaria fomenta que se puedan hacer estos trabajos de investigación entre docentes, estudiantes y graduados, generando círculos nacionales o internacionales en aras de seguir fomentando la investigación. Adicionalmente, el docente de investigación tiene obviamente un rol bastante protagónico y deben estar debidamente formados en su materia. Como aspecto muy importante, tener esta expertise en las disciplinas que ellos desarrollan. Se recomienda que estén en este ejercicio constante, porque recuerden que también se menciona que los docentes investigadores como tal deben de llevar una carga lectiva al menos en un año.
y sería recomendable que todos los docentes que están enseñando los cursos de metodología de la investigación se encuentren en este espacio de ser investigadores para poder contribuir de una manera con las experiencias realizadas a sus estudiantes y poderlos motivar en el camino de la investigación científica. Los universitarios necesitan también de espacios donde desarrollar proyectos de investigación científica y donde difundir sus hallazgos. Asimismo, el universitario debe contar con el apoyo institucional y el desarrollo académico, incluyendo a los docentes. Además, deben adquirir en su proceso formativo todas las capacidades y habilidades, competencias que serán de gran utilidad en su desempeño profesional. Podemos cumplir aquí dos grandes tareas. Una, de formar realmente, una vez más, de manera más sólida el desempeño profesional, pero asimismo también tener todo este perfil investigador que, si no elige ser investigador, definitivamente en su campo profesional o sus emprendimientos personales le va a permitir tener mejores resultados. Por otro lado, las instituciones pueden establecer espacios de laboratorios de investigación que pueden ser desde el área de la facultad o pueden ser multidisciplinarios en colaboraciones conjuntas para seguir generando estos espacios del fomento de la investigación. Y a su vez, claro, ya un poco articular con lo que viene a ser todo el sistema educativo, ¿no? Desde la educación básica, que puedan establecerse también estos mecanismos para el desarrollo de actitudes y destrezas en investigación científica, para así, llegado a los estudios superiores, ¿no? Los estudiantes universitarios puedan poseer todas estas habilidades, destrezas, actitudes, que además no solo es una demanda en el trabajo académico, sino en el contexto actual es requerido. Muchísimas gracias por la presentación, por el tiempo, por sus aportes. Estoy atenta a sus consultas o a sus preguntas. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Continuando con la sesión de sustentación, vamos a entrar a la segunda fase, la fase de preguntas o el rol de preguntas. Para ese efecto vamos a ceder la palabra a la doctora Ofelia Santos Jiménez como jurado informante para que pueda formular las preguntas correspondientes. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. A todos los miembros de esta mesa virtual de sustentación. Se ha escuchado pues la presentación de la maestra Julia Revilla en cuanto a su trabajo de investigación. Muy interesante, pero en la parte de la recomendación es muy general, porque tu estudio en sí lo has realizado en pregrado en la facultad. Entonces, ¿recomendarías tú para nosotros como investigadores qué nos planteas en mejorar con tus resultados obtenidos para los futuros investigadores o semilleros de la investigación con estudiantes de pregrado? Eso me hubiese gustado escuchar. Pero el aporte de investigación es muy interesante y hay que profundizar más, seguir realizando investigaciones cualitativas también de estas para saber cómo el estudiante tiene ese interés de seguir con la investigación. Yo te quiero preguntar, metodológicamente hablando, estos instrumentos que tú has utilizado, ¿cuáles han sido los instrumentos que has utilizado para ambas variables? Ok. Gracias, muchísimas gracias, doctora, por las interrogantes y en el orden de las preguntas que me has señalado. En caso de las recomendaciones, sí creo que podría acotar que aportar dentro de las acciones de la facultad, uno de los temas fundamentales sería una capacitación bastante rigurosa a todos los docentes en general, no solamente a los docentes que enseñan investigación, sino a todos los docentes, y que como facultad se pueda justamente hacer este seguimiento también, y con mayor énfasis a los que están a cargo de las asignaturas de investigación, como señalaba anteriormente. Qué interesante sería el rol de que todos los que enseñan investigación también sean investigadores en este marco de lo que establece la ley. Por otro lado, en cuanto a los instrumentos que he utilizado, son dos instrumentos. Uno es una lista de cotejo
para evaluar la percepción que tiene el estudiante respecto al desempeño docente, y lo otro es un test aplicado también a los estudiantes en relación para conocer el rendimiento académico en estas tres subvariables, ¿no? El manejo de información, habilidades procedimentales y los aspectos actitudinales valorativos. Muchísimas gracias, doctora. Bien, pero estos instrumentos que te digo que has utilizado, ¿fueron validados? Sí, así es, lo había presentado. Ha pasado por tres tipos de validación. Juicio de expertos a cargo de 3 miembros, tanto la validez también de la confiabilidad y ambos aspectos, validez y confiabilidad, ¿no? Con los coeficientes tanto de Bartlett, que es justamente el que te mide la tendencia, y de Cronbach. Bien, y entonces, ¿realizaste la prueba piloto? ¿Escuchaste la pregunta? ¿Realizaste la prueba piloto con estos instrumentos? Sí, efectivamente, sí, les respondí que sí. Y eso implicó pues los ajustes que pasó por los juicios de expertos, ¿no? Fueron 3 miembros también que ¿Y cuál fue el evaluaron, dieron sus porcentaje? aportes. Sí, ¿cuál fue el porcentaje Creo que que fue, aplicaste? apliqué, ¿se refiere a la muestra total de los estudiantes? No, la pregunta es para usted. Yo le estoy preguntando. Me dice, ¿aplicó la prueba piloto? Sí. ¿Cuál fue el porcentaje? ¿Cómo lo aplicó? Mire, bien, lo aplicamos a utilizamos estos 2 instrumentos y aplicamos a los estudiantes de la Facultad de Educación, los del 9º ciclo de seminario de tesis, y el porcentaje que nos salió en ese momento, ahorita me ha hecho una buena pregunta, voy a revisar mis apuntes, creo que fue del 92%. No, mi amor, para aplicar la prueba piloto es el 10% de tu muestra, y aplicaste a los mismos que participaron en el estudio. Al otro lado. Sí, no, tranquila. Eso nos pasa a todos. Tú tranquila, la pregunta es porque tú tienes que demostrar que tú lo has hecho, y yo sé que tú lo has trabajado cuando te he hecho la revisión y todo. No, la pregunta es, ¿y utilizaste a los mismos que participaron en el estudio? Mire, podría decir que son los mismos, pero varían, porque cuando se fue en esa oportunidad, obviamente había un grupo de estudiantes, y ya en la aplicación final, obviamente estaban los mismos y otros porque eran del 9º ciclo. Eso tienes que tener bastante cuidado, porque cuando uno va a aplicar una prueba piloto, no lo puedes aplicar a los mismos estudiantes. Tiene que ser con una similitud características. Y ahí así tú vas viendo, vas midiendo cómo va. Bien, eso es todo, Julia. Te felicito, y sería bueno que tus recomendaciones sean aportes para la facultad, ¿ya? Eso es muy importante. Bien, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Felicitaciones, Julia. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bien, muchísimas gracias, doctora Ofelia Santos Jiménez. En estos momentos vamos a dar la palabra a la doctora Ada Lucía Gallegos como jurado informante para que también realice las preguntas pertinentes. Muchas gracias, presidente del jurado. Y bueno, estimada Julia Revilla, bueno, primero saludar la selección de un tema tan relevante como es la búsqueda de respuestas acerca de, y la contribución que se puede hacer respecto a la formación, a las competencias que puedan tener los docentes que van a formar y que están desarrollando la línea de investigación. Creo que es un aporte muy importante, significativo para todas las facultades, empezando por la Facultad de Educación. Entonces, en esa misma línea me sumo a este pedido de la doctora Ofelia, pero esencialmente quisiera preguntarte desde otra perspectiva, ¿cuáles son los cambios que tú implementarías? Porque dada tu investigación centrada en la Facultad de Educación, los cambios que tú podrías implementar, sea a nivel de políticas de la facultad, sea a nivel, digamos, de la misma organización del cuerpo docente, precisamente a partir de los resultados, porque sabemos el resultado es una clara relación, existe una clara relación entre las capacidades, digamos, entre lo que puede implicar este desempeño del docente y el rendimiento académico en esas asignaturas. Entonces,
sí, a nivel de políticas, a nivel de acciones, a nivel de organización de cuerpo, que de alguna forma lo has mencionado, pero incluso en tu marco teórico, tú bien haces referencia de estas competencias que organizan los autores y que han hecho varios estudios de cómo organizan lo que implica las competencias en conocimiento de la materia, en competencias instruccionales, en competencias de evaluación, inclusive lo que implica para quienes asumen estas líneas, lo que implica el profesionalismo moral, ¿no? Porque hablas de servicio, de actitud, de ética. Entonces, contrastando un poco toda la teoría que tú has encontrado y que la desarrollas con mucha solvencia, me parecería importante cuál es el aporte que quede claramente plasmado en ese estudio, el aporte que pueda ayudarnos a todos en la facultad. ¿Qué cambios implementaría si estuviéramos en un acto de toma de decisiones? Esa es un poco la pregunta, a partir de los resultados que hoy ya contamos con ¿no? con los resultados de tu investigación. Esa sería mi pregunta, sí, me gustaría que nos puedas aportar un poco, ahondar un poco más a partir de los resultados que tú tienes, porque lo mencionas, hay elementos importantes en tus recomendaciones, en la discusión, pero quisiera que nos puedas un poco comentar y traerlo a la discusión aquí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gallegos. Sí, creo que aquí, gracias por la oportunidad del espacio, tal vez ahí me quedé corta en un poco enfatizar cuáles deberían ser esas acciones concretamente que debería realizar la gestión que está a cargo de la Facultad de Educación. Y en primera línea, es fundamental crear laboratorios de investigación. Y estos laboratorios de investigación donde permitan justamente se convoquen estos trabajos de investigación docentes, estudiantes, donde se pueda desarrollar de una manera más dinámica, más activa, más participativa, y también se inviten a los graduandos, porque la universidad tiene, claro, un gran prestigio en temas de los aportes de investigación, porque en su caso siempre se fue dando, siempre se estuvo realizando. Hoy la ley establece que este es debe ser una función esencial y obligatoria, fomentar la investigación. Entonces, si nosotros ya tenemos cierto camino avanzado y recorrido, hay que consolidarlo, motivando a los estudiantes, pero a través de estos espacios. Y no solamente a nivel de facultad, yo mencionaba en algún momento que esto debería ser a través de establecer acuerdos de convenios nacionales e internacionales. Recuerdo algunas experiencias en unas universidades extranjeras, las que en algún momento tuve la oportunidad de participar, y me quedé muy sorprendida que, por ejemplo, en la Facultad de Educación existiera un laboratorio de bilingüe intercultural, que existiera un laboratorio de investigación para educación inicial, que existiera un laboratorio de investigación que era lenguas extranjeras, y en otros laboratorios que eran pues disciplinas multidisciplinarias. Entonces, tú dices, claro, eso en estos casos se desarrolla la investigación, están entre los rankings ubicados porque hay todo un espacio y un fomento. Y eso va de la mano, por un lado, con la capacitación altamente calificada para los maestros. Los docentes que están a cargo de la enseñanza y la investigación son sus propios investigadores de las universidades. No digo que no lo sea en nuestro caso, pero creo que habría que acrecentar, habría que consolidar esta formación de los investigadores, y están estableciéndose metas constantemente, ¿no? Metas donde participan difundiendo los lugares de ubicación y posicionamiento de las investigaciones que realizan, metas sobre el incremento de las publicaciones y las revistas indexadas. Entonces, creo que lo que estaría faltando para que se pueda articular estos aspectos entre una capacitación especializada a los docentes y un marco de acción de esta generación de investigaciones con los actores es una sólida, ¿no? Un sólido equipo que esté a cargo de la gestión de la investigación. Gestionar en investigación para lograr justamente resultados esperados en base a lo que nos establece, ¿no? No solamente las normas, sino como la casa de estudio en sí, que es su finalidad, ¿no? Dentro de los fines y principios, y creo que justamente
a través de la investigación, también tendremos la oportunidad de formar a nuestros estudiantes en algo tan fundamental que caracteriza a los investigadores, Julia, en la ética, en este comportamiento ético. sí, solo para precisar, para no extendernos un poco en el tiempo, solo para pedirte también que puedas incorporar algunos de estos detalles súper concretos digamos, en el desarrollo del material que va a ser, digamos, publicado para que pudiera, digamos, darse a conocer algunos detalles, sobre todo para la implementación de políticas, pero solo una pregunta muy concreta, en una parte del marco que tú refieres, y citas a Sánchez del 2003, dice que haces la referencia que no es suficiente alcanzar las más altas credenciales que pueda tener un profesional docente, ¿sí? Que no resulta siendo suficiente para alcanzar las mejores prácticas en el desempeño, digamos, las buenas prácticas en el aula. Entonces, ¿cuál para ti, si estas altas credenciales significa tener un grado de doctor, de magíster, de postdoctoral, no pueden ser las más altas credenciales una garantía? Y desde el estudio que tú has realizado, ¿cuáles serían esos factores críticos? Podríamos señalar que sí es esencialmente, fundamental para poder alcanzar estas mejores prácticas en las competencias de investigación. Muy buena pregunta, doctora Gallegos, porque justamente dentro también del marco teórico se enfatiza otros actores que hablan del aspecto actitudinal, de este aspecto que se genera entre la relación del docente-estudiante. Puede ser como que no haya alcanzado los grandes méritos académicos, pero la relación empática que puede generar entre en esta relación docente-estudiante promueve, motiva dentro del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque puede ser un docente que efectivamente los involucra, los encamina, les genera todas estas ganas de ser indagadores, de ser cuestionadores, reflexivos, y estos otros aspectos que posiblemente no se están enmarcados en los grados académicos, tienen un rol importante, como lo habíamos visto también en los resultados. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar aquí. Gracias, Julia. Señor presidente, muchísimas gracias. Hasta aquí la intervención. Gracias, doctora. Bien, muchas gracias, doctora Ada Gallegos. Continuando, vamos a darle la palabra al doctor Sandy Dorian Isla como miembro del jurado. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. No sé si se me escucha. Sí se escucha, ¿no? Sí, doctor. Sí, se le escucha. Muy bien. En primer lugar, quiero decirles que el trabajo me parece muy interesante porque refleja una realidad, la importancia de trabajar este tema de la investigación y especialmente la investigación formativa en sus estudiantes. La necesidad de cambiar hacia un paradigma más formador, una competencia más amplia, va a permitir que los profesionales de cualquier carrera puedan enfrentar el mercado laboral y puedan asumir los conocimientos científicos y tecnológicos. Y a partir de ese marco que le acabo de decir, señorita Julia, yo tengo una pregunta muy sencilla de repente para usted, porque he visto que ha desarrollado muy bien su trabajo, he tenido la oportunidad de leerlo. Este desempeño o estos desempeños, ¿bajo qué competencia se podría encuadrar? ¿O usted de repente ha tenido la posibilidad de leer el currículo o el plan de estudios de la escuela? Y mi pregunta es, ¿bajo qué competencia usted puede enmarcar estos desempeños para poder, digamos, tener en cuenta o poder tener un mayor desarrollo de su trabajo de investigación? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Soria. Mencionarle que en el caso del estudio, se pudo verificar que estaba alineado dentro del marco desde el modelo educativo, los planes de estudio. Básicamente más fue relacionado al fin, ¿no? Al fin del servicio de brindar la educación. Y en el marco de las competencias, no recuerdo ahorita exactamente cuál de ellos, pero debe estar dentro del marco de la indagación científica, ¿no? Porque
es una competencia además que se desarrolla de manera transversal, eso sí recuerdo haberlo revisado, ¿no? En el plan de estudios de educación, lo que buscan justamente es que la investigación se desarrolle de manera transversal para poder consolidar a los estudiantes en su perfil profesional. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bien, muchas gracias, doctor Sandy Dorian. Vamos a cederle la palabra al doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz como asesor de tesis. Bien, muy amable señor presidente, y por intermedio suyo saludo a los miembros de este digno jurado, la doctora Ofelia Santos, la doctora Ada Lucía Gallegos, el doctor Sandy Dorian, y en particular a Julia Revilla. En mi condición de asesor debo felicitar lo que ha presentado esta mañana Julia Revilla, y en el mismo contexto, ante las preguntas planteadas, y quizás por temas de conectividad, a veces quedan un poco flotando en el aire, como se dice, ¿no? En primer lugar, en el documento que inicialmente se revisó, tenía algunas características diferentes al que se llega en este momento a la sustentación. O sea, el trabajo ha pasado por varias etapas, varios procesos, ¿no? Varias circunstancias que se han dado. Entonces, en primer lugar, cabría precisar el escenario en la que se desempeña este trabajo para los alumnos del 9º ciclo de nuestra escuela de educación, de pregrado, ¿no? Y cuando en aquel entonces, y a la fecha, estaban vigentes 2 planes de estudios, ¿no? O sea, nuestros cursos empiezan con una codificación E13, E03, y en función a ello se determina si es del plan 2003 o 2013. Pero resulta que llega un momento en que a veces hay una mixtura de planes, ¿no? Atípicamente, por ejemplo, comento para lo del 2020 que acaba de concluir, está vigente el plan 2018, está vigente el plan 2013 que termina este año, sin embargo, había ya caducado o fenecido el plan 2003, pero se implementaron cursos del plan 2003. Entonces los estudiantes, cuando están por terminar y les falta algunos cursos, ocurre pues que llevan a veces lo que Julia decía en algún momento, ¿no? Están y no están, en otras palabras, ¿no? Porque llevan el curso de tesis 3, pero pueden pertenecer a un plan o a otro plan. Sin embargo, llegan con el mismo profesor, porque no hay un curso para 3 o 4 profesores, ¿no? Entonces, cuando uno hace la prueba piloto, más o menos pensando en el 10% de la población y el 10% de la muestra que pudiera darse, en este caso de la población, estamos hablando aproximadamente que no va más allá de un promedio de 12 a 15 personas, ¿no? Pero lo que quisiera tomar como referencia es que para nosotros es difícil en el contexto que nos define un poco precisar el concepto del rol del docente, cuando en el marco teórico había que discutir y ponernos de acuerdo, por ejemplo, en qué es docencia, ¿no? Qué es docencia universitaria, cómo es el desempeño docente, cuál es el perfil del docente universitario, el perfil del docente investigador, en fin, son muchas cosas que a veces es difícil entre la definición teórica y la realidad de quienes hacemos el uso y el ejercicio de la docencia, ¿no? Entonces ahí viene el rol de la tesista, en este caso de Julia, ¿no? Que ha tenido que trabajar muchas cosas y que de repente es prudente ampliar un poco las recomendaciones tal como lo sugieren los miembros del jurado, ¿no? Eso es lo que podría expresar toda vez que este trabajo se concluyó con los informes de los jurados presentes, informantes, en diciembre del 2019. Pero en realidad el trabajo de investigación se hizo en el tiempo anterior, ¿no? Esto es lo que podría comentar y felicitar a Julia y agradecer a los miembros del jurado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Rivera. Bien, muchas gracias, doctor Jorge Leoncio Rivera.
Bachiller Revilla Mendoza Julia Teresa. Usted ha tenido dos variables, desempeño docente y rendimiento académico. Su desempeño docente lo ha dimensionado con capacidad de gestionar, capacidad pragmática, capacidad afectiva, y la variable rendimiento académico lo ha dimensionado con manejo de información, con habilidades y actitudes, ¿cierto? Y la pregunta que lo puedo hacer, ¿desempeño docente solamente lo ha descrito cómo es el desempeño docente o lo ha medido el desempeño docente? Y si para medir el desempeño docente es suficiente hacer una lista de cotejo de percepción de los alumnos, o podría ir un poco más allá a ver, ¿y cuál es el producto? ¿O cuántos de estos niños culminaron sustentando una tesis o un trabajo monográfico o un artículo? Porque hablamos de investigación. Su respuesta, a su parecer, aunque no ha sido el tema de su investigación ello, pero hablamos de desempeño docente, ¿sí? Gracias, doctor. Sí, creo que también, al igual que todas las preguntas, es una pregunta bastante interesante, puesto que a los estudiantes, o sea, existen muchos estudios donde se evalúa el desempeño docente. En este caso en particular, lo que se buscó es recoger la percepción de los estudiantes del curso de investigación frente al desempeño de sus docentes. Entonces, por eso es que este instrumento se construye bajo estas dimensiones y subdimensiones. Y encontramos justamente, tanto en los resultados de habilidades procedimentales y manejo de información, una gran oportunidad de mejora. Quiere decir, hacia la pregunta si terminarían con una tesis exitosa, sería un trabajo tal vez un poco más, se podría señalar un trabajo de mayor acompañamiento, en todo caso, para lograrlo, ¿no? Porque ahí los resultados vimos que tuvieron porcentajes bajos en relación a lo esperado. Entonces, si bien es cierto, yo tengo al docente que se desempeña en el curso de investigación, está logrando, ¿no? Ante los ojos de los estudiantes, tener buenos resultados. Los resultados de los estudiantes van en esa dirección, pero son menores. Donde más se enfatiza es en el lado actitudinal. Y en el caso del manejo de información y de habilidades procedimentales, ahí se necesita reforzar ese trabajo con los estudiantes, porque eso se ve reflejado. Entonces observamos que, por ejemplo, ahí tendríamos, para precisar también, desarrollar más el tema de información actualizada, de las bases de datos indexadas para el manejo también tanto de los docentes como de los estudiantes. Este acceso de estas bases sería un valioso aporte para ir mejorando en el camino todo este trabajo. Bien, mi segunda pregunta es para que me pueda precisar, porque cuando usted expuso y estuvo exponiendo sobre los conceptos de cada una de las dimensiones, ¿sí? Casi al final terminó que era una evaluación ex post facto. Se refería ¿a qué se refería con ese término de ex post facto? ¿Se refería a su de estudio que ha hecho? Hechos, claro, o sea, o no es ex post facto? Me quedó la duda ahí. Quisiera que usted me aclare esa parte, porque utilizo el término de ex post facto. Sí, claro que sí. Señalé que es un estudio ex post facto, puesto que después del proceso en sí, ¿no? Del trabajo de los docentes con los estudiantes, en realidad se recoge esta información, ¿no? Y por lo tanto, estos estudios posteriores, que después del hecho, es que se recoge el investigador y hace la validación de todo el proceso, ¿no? No ha sido en este proceso, sino finalizando. Le vuelvo a preguntar, entonces, ¿el test de rendimiento que ha aplicado está midiendo algo que ya pasó o es que está respondiendo en el momento? Porque recuerda que es un test, culminando el periodo. Me hace una pregunta, le voy a responder lo que siento en este momento. ¿Será pasado? ¿Será presente? No sé, ahí hablé un poquito.
Le escuché con eco, por favor. ¿Podría repetirme? A ver, usted dice que su estudio tiene algo de esposfacto. No me ha dicho 100% si es esposfacto, ¿cierto? Bien, por su línea. Ya le reitero entonces. Ha Este utilizado estudio este es justamente al finalizar el curso. O sea, por eso mencionaba, o sea, después de todo este trabajo que se ha desarrollado el docente con los estudiantes, o sea, al final del curso se ha recogido esa información. Sí, pero en todo caso no es esposfacto, porque si usted me hace una pregunta ahora, le voy a responder lo que yo siento, lo que yo percibo en este momento, no de lo que fue, ¿cierto? Y es más, si usted me aplica un test de rendimiento, es que me está midiendo en el momento, no de lo que fue, ¿cierto? Entonces, ahí Esa por eso es medición es de, que... no, esa sería una medición de corte transversal, ¿no es cierto? Porque ya que es distinto, ¿no? Eso es distinto, ¿no? Un corte transversal y otro es un estudio longitudinal. Este no ha sido un estudio a lo largo de todo el tiempo, ha sido de corte transversal después de los hechos. Claro, pero en todo caso no sería esposfacto, porque si usted mantiene el término de que ha sido un estudio esposfacto, el hecho ya pasó y usted no tiene a las personas directas, sino recurre a otra fuente para tener esa data. ¿Sí? Recurre de repente a la cámara que quedaba grabado y bueno, ha quedado grabado cuando pasó el momento y usted recurre a esa data, pero no recurre a los actores principales que en ese momento le van a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque no están. Pasó, ya pasó, ya fue. Por ahí, de repente, una pequeña discusión sobre ese tema, habría que seguir conversando. Bien, de mi parte es Ya bien, felicitarle, doctor. esperemos que estas recomendaciones que han hecho los jurados lo tomen en cuenta, lo incluyen en su informe final, en su redacción final, y podamos seguir adelante. Bueno, en todo caso, felicitarle y muchas gracias. Si nos puede hacer un tiempito para poder pasar a la otra sala de deliberaciones. Gracias. Muchísimas gracias a todos los miembros del jurado.
Bien, muy buenos días. Reiniciamos el acto de sustentación, pasando a la fase final, pero para tal efecto vamos a pedir que la señorita secretaria dé lectura del acta. Gracias, doctor. Voy a proceder a dar lectura al acta. Acta de sustentación virtual número 5 de UPG FE 2021 TR. En la ciudad de Lima, a los 16 días del mes de marzo del 21, siendo las 9 a.m., en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Desempeño docente y rendimiento académico en asignaturas de investigación en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado académico de Magíster en Educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado bueno, con la calificación de 16. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación a la bachiller Julia Teresa Revilla Mendoza. En señal de conformidad, siendo las 10 a.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Edgar Froilán Damián Núñez, presidente, doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, asesor, doctora Ofelia Carmen Santos Jiménez, jurado informante, doctora Ada Lucía Gallego Ruiz Conejo, jurado informante, y doctor Sandy Dorián Isla Alcocer, miembro del jurado. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien. Muchas gracias, señores miembros. Por favor, si pudieran prender su cámara. Bien. Graduanda Julia Teresa Revilla Mendoza, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Educación, le otorga el grado de magíster que esperemos, con su desempeño, su fidelidad a su universidad, lo lleve bien en alto el nombre de San Marcos. Usted, a partir de ahora, es magíster en educación. Muchísimas gracias. Felicitaciones, señorita graduanda Julia Teresa Revilla Mendoza. Bien. Muchísimas gracias a todos los miembros del jurado. Muy agradecidos por sus aportes tan valiosos y sobre todo me llena de emoción porque ha sido un largo camino. Un largo camino que en algún momento pensé dejar a mi alma mater, pero algo me motivó, mi asesor me acompañó y mis maestros también me dijeron, no desistas, continúa. Así a veces es nuestra universidad. Al final nos va a regalar grandes satisfacciones. Creo que la universidad puede tener en claro que yo siempre he llevado en alto el nombre de mi universidad y lo seguiré haciendo. Este es mi compromiso desde el día que decidí estudiar educación en San Marcos. Les agradezco infinitamente y me disculpen la emoción porque realmente es una emoción contenida de muchos años. Una vez más, muchísimas gracias. Y tomaré en cuenta todo lo que me han mencionado. Y disculpen también si en algún momento me puse nerviosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha terminado el acto de sustentación. Felicitaciones. Felicitaciones, Yuri. Felicitaciones, profesora Julia. Doctor, Que le vaya muy bien. Felicitaciones. Un abrazo. Felicitaciones. Sobre todo Al asesor y